Me llamo Carlita. Nací en un hogar donde la felicidad parecía ser siempre un huésped pasajero. Mis padres se casaron jóvenes, quizás demasiado, arrastrados por una pasión que pronto se desvaneció entre discusiones y silencios largos. La palabra divorcio apareció por primera vez en mi vida cuando tenía solo 6 años, y desde entonces, se convirtió en una sombra que nunca dejó de perseguirme. Después de la separación, me quedé viviendo con mi padre. Era un hombre serio, trabajador, pero incapaz de demostrar emociones. Lo que sabía del amor maternal se desvaneció con el tiempo, porque las visitas de mi madre se volvieron cada vez más escasas. Un día, sin previo aviso, ella me contó que se había vuelto a casar. Su nueva pareja, un hombre llamado Felipe, se convirtió rápidamente en el foco de mi resentimiento infantil. Para mí, él era el intruso, el culpable de que mi madre ya no estuviera con nosotros. Los años pasaron. Crecí con una mezcla de orgullo y rencor hacia la mujer que me había dejado atrás para construir una nueva vida con otro hombre. Mi madre intentó acercarse en algunas ocasiones, pero yo la mantenía a distancia, temerosa de revivir las heridas de mi infancia. Aunque nos escribíamos de vez en cuando, nuestras conversaciones siempre eran superficiales, carentes de la conexión que alguna vez soñé tener. Un día, tras años de contacto intermitente, decidí tomar una decisión importante. Estaba comprometida y lista para casarme con el amor de mi vida, Lucas. Sentí que por primera vez debía tender un puente hacia mi madre. Quería que asistiera a mi boda, que compartiera ese momento especial conmigo. Así que, sin pensarlo mucho, le escribí para anunciarle la noticia y planear una visita. Mi madre, emocionada, me invitó a pasar unos días en su casa. Fue así como, después de más de una década de distanciamiento, regresé al hogar que ella había construido con Felipe, su esposo. El día que llegué, mi madre me recibió con los brazos abiertos, derramando lágrimas de alegría. Aunque mi corazón todavía albergaba algo de frialdad, no pude evitar sentir una pequeña chispa de calidez. Luego, llegó él. Felipe, mi padrastro, apareció en la sala con una sonrisa amable y una mirada serena. Tenía el cabello ligeramente canoso, pero su porte era impecable, con un aire de elegancia natural que no podía pasar desapercibido. Lo observé detenidamente, buscando algo que justificara mi resentimiento. Sin embargo, lo único que encontré fue un hombre genuinamente atento, cuyo tono de voz tranquilo y maneras educadas parecían desarmar mi coraza. Ese primer encuentro me dejó confundida. Sentí una mezcla de admiración y rechazo. ¿Cómo podía ser tan amable alguien a quien yo había culpado durante tanto tiempo? Durante los días siguientes, compartimos algunos momentos. Felipe parecía esforzarse por ganarse mi confianza, sin ser insistente. Me ayudó con mi equipaje, cocinó mi plato favorito, y me preguntó con interés sobre mi vida y mi boda. Su presencia, aunque reconfortante, me inquietaba. Sentía que cada gesto amable amenazaba con derribar las paredes que había construido durante años. Pese a su trato cordial, yo no podía ignorar la batalla interna que libraba. A cada sonrisa que me dirigía, mi mente respondía recordándome el dolor que había sentido de niña. Sin embargo, había algo en su mirada, una profundidad casi hipnótica, que despertaba en mí sentimientos inesperados. ¿Era admiración? ¿Curiosidad? No lo sabía con certeza, pero me aterraba descubrirlo. A medida que los días pasaron, la tensión entre lo que sentía y lo que pensaba aumentó. Mi madre, aparentemente ajena a mi lucha interna, se mostraba feliz de tenerme en casa. Yo, por mi parte, me debatía entre los recuerdos del pasado y las emociones confusas que comenzaban a brotar en mi presente. Ese primer encuentro con Felipe fue solo el comienzo de una historia que nunca pensé vivir. Una historia de amor y conflicto, donde el pasado y el presente se entrelazaron de maneras tan hermosas como dolorosas. A medida que pasaron los días en casa de mi madre, mis sentimientos hacia Felipe se volvían cada vez más complejos. Al principio, mi actitud hacia él seguía siendo la misma, una mezcla de resentimiento hacia el hombre que había desbaratado mi familia, y una curiosidad creciente por conocer al hombre que mi madre había elegido para pasar el resto de su vida. Sin embargo, pronto empecé a darme cuenta de que las apariencias engañan. Mi madre, siempre tan segura de sí misma y algo distante, no era la misma mujer que recordaba.
La maternidad y los años no habían suavizado su carácter, sino que lo habían endurecido aún más. Era evidente que seguía controlando todo en la casa, desde las decisiones más pequeñas hasta las más importantes, y Felipe parecía ser un espectador, una figura que solo aceptaba lo que ella dictaba. El hombre que alguna vez pensé que era una figura poderosa en mi vida familiar resultaba ser más bien una sombra detrás de la mujer dominante que era mi madre. Poco a poco, fui testigo de momentos que me hicieron replantear todo lo que había creído sobre Felipe. Le vi, por ejemplo, una tarde, sentado en el salón, mirando la televisión sin interés, mientras mi madre le hablaba desde la cocina, dándole órdenes sobre el trabajo que tenía que hacer. Sus respuestas eran suaves, casi sumisas, como si se hubiera acostumbrado a ceder en todo. Me di cuenta de que la vida de ellos no era tan perfecta como pensaba. El control de mi madre sobre él era absoluto, y Felipe vivía bajo esa sombra, siempre ajustándose a su voluntad. Me sentí culpable por haberlo juzgado tan rápidamente. Felipe no era el villano en mi historia. No solo había sido un hombre que intentó ser amable con la hija de su esposa, sino que también estaba atrapado en una relación donde su felicidad parecía estar en segundo plano. Fue en esos momentos, mientras lo observaba en silencio, cuando comenzó a surgir algo en mí que no podía entender del todo, compasión. Al principio, Felipe seguía siendo atento y cortés conmigo. A veces, me encontraba con él en la cocina, y sin decir una palabra, me servía un café o me preguntaba si necesitaba algo. Cada uno de esos gestos suaves me dejaba una sensación extraña, como si estuviera comenzando a ver a un hombre diferente, uno que no era solo el esposo de mi madre, sino alguien que también llevaba consigo un dolor invisible. En una ocasión, una tarde lluviosa, me senté junto a él en el salón. Mi madre estaba ocupada con su teléfono, y Felipe, sin que yo lo pidiera, me entregó una manta. No dijo nada, solo me miró con una sonrisa tranquila, la misma que había visto en él desde el principio. Decidí, en ese momento, romper el silencio. ¿Nunca te cansas de ser tan comprensivo?, le pregunté, algo desconcertada por la ternura que había comenzado a sentir. Felipe la miró fijamente, como si mi pregunta lo hubiera sorprendido, pero luego, con una ligera sonrisa, respondió: a veces, la paciencia es lo único que nos queda. Su respuesta me dejó pensando. Era como si las palabras escondieran una profundidad que nunca había imaginado. De repente, vi a un hombre cansado, que por dentro, había sufrido mucho más de lo que jamás me habría atrevido a pensar. En ese momento, sentí una conexión, un vínculo que, aunque incierto y peligroso, era imposible de ignorar. Los días siguientes se llenaron de pequeños gestos que parecían más allá de la cortesía. Felipe comenzó a hacer comentarios sobre mi vida, sobre mi boda, y me hacía preguntas más personales, como si buscara conocerme en un nivel más profundo. Yo, por mi parte, también empecé a hablarle más, a contarle sobre mis experiencias, mis miedos. En cada conversación, había una sensación de cercanía que no había anticipado. Nos encontramos compartiendo momentos de vulnerabilidad que no esperaba tener con él, y fue entonces cuando me di cuenta de que algo en mí había cambiado. Ya no lo veía solo como el hombre que había destruido mi familia. En su lugar, veía a un hombre herido, buscando consuelo en una relación que, al igual que la mía, estaba llena de complicaciones. Había algo en su mirada que me decía que él también veía algo más en mí. Algo más allá de la hija distante de su esposa. Un día, mientras estábamos en el jardín, nuestras manos se rozaron sin querer. Fue un toque breve, pero el momento quedó marcado en mí, como si todo lo que había sucedido hasta entonces hubiera sido una serie de pequeños avances hacia algo mucho más profundo, algo que, aunque no me atrevía a aceptar, estaba comenzando a florecer entre nosotros. La línea entre lo que era apropiado y lo que no, se desdibujaba lentamente. No sabía qué estaba ocurriendo, ni cómo debería reaccionar. Pero una cosa era clara. Lo que comenzó como hostilidad se transformó en algo más complejo. Algo que desafiaba mis creencias, mis miedos, y tal vez, mis propios sentimientos. Con el paso de los días, mi relación con Felipe, mi padrastro, comenzó a tomar giros inesperados. Lo que inicialmente había sido una lucha interna constante, entre el resentimiento hacia él y la creciente admiración que sentía, se fue transformando en algo más complejo.
Había momentos en los que sentía una curiosidad intensa por conocer sus pensamientos y sentimientos, algo que nunca había considerado antes. En su mayoría, Felipe permanecía callado y observador, y aunque su comportamiento siempre fue correcto y respetuoso, su presencia comenzaba a llenar los vacíos que había en mi vida emocional. Al principio, me resultaba incómodo, incluso inquietante, estar cerca de él, pero pronto me di cuenta de que, a pesar de todo lo que había sucedido en el pasado, Felipe era una persona amable, sensible, y de alguna manera, muy diferente al hombre distante que había conocido de niña. Había algo en su mirada que reflejaba una tristeza oculta, una especie de vulnerabilidad que rara vez se veía, incluso cuando hablaba de temas triviales. Cada vez que nuestras conversaciones se adentraban en temas más personales, como sus experiencias de vida o sus propias luchas, yo empezaba a sentir que lo conocía más profundamente. A veces, esas conversaciones me hacían pensar en mi madre, en su relación con él, y me preguntaba si, tal vez, la complejidad de su vida en pareja era más de lo que yo había comprendido hasta entonces. Una tarde, mientras mi madre se encontraba fuera de casa, pasé por la sala de estar y vi a Felipe sentado en el sofá, aparentemente agotado después de un largo día de trabajo. La casa estaba tranquila, y él no parecía tener prisa por hacer nada. Algo en su actitud me llamó la atención, como si estuviera buscando algo en el silencio de la habitación, algo que nunca había mostrado antes. Decidí acercarme. ¿Te encuentras bien?, le pregunté, con una mezcla de curiosidad y una chispa de preocupación que no pude evitar dejar ver. Él levantó la mirada, sorprendido, pero esbozó una sonrisa cálida. Sí, solo estoy un poco cansado, respondió suavemente. A veces siento que el tiempo nunca es suficiente para todo lo que tengo que hacer. Me senté en el borde del sofá, cerca de él, algo que antes nunca habría considerado hacer. La distancia emocional que siempre había mantenido entre nosotros se redujo, y me sorprendí al darme cuenta de que, en ese momento, no me sentía incómoda. La conversación continuó, fluida, como si estuviéramos compartiendo algo más allá de las palabras. Hablamos de nuestras vidas, de mis planes para el futuro, de lo que había sido para él ser parte de esta familia. Felipe me escuchaba atentamente, y por primera vez, me sentí escuchada de una manera genuina. A medida que la charla avanzaba, nuestros gestos se fueron volviendo más naturales. A veces, nuestras manos se rozaban sin querer mientras buscábamos algo en la mesa, o ajustábamos un objeto en la sala. En ese instante, sentí una sensación extraña, pero no necesariamente incómoda. Era una mezcla de conexión y vulnerabilidad, como si ambos estuviéramos enfrentando algo más grande que nosotros, algo que no sabíamos cómo manejar. Esos momentos de intimidad emocional, aunque aparentemente pequeños, comenzaron a definir una nueva dinámica en nuestra relación. Ya no me sentía solo una hija distante, sino que empezaba a ver a Felipe no solo como mi padrastro, sino como un ser humano más, con sus propias inseguridades, sueños y heridas. Nos estábamos acercando, pero a un ritmo que ni él ni yo habíamos planeado. Había una barrera invisible entre nosotros, una que no sabíamos si debía o podía cruzarse. Esa tarde, mientras compartíamos una conversación tranquila en el sofá, me di cuenta de que las fronteras entre lo que estaba bien y lo que no, se volvían más difusas. Sin embargo, sabía que este proceso de reconexión, aunque lleno de complejidad, era necesario para ambos. La pregunta que rondaba en mi cabeza era si podíamos seguir adelante sin perder el equilibrio entre nuestras emociones y nuestras vidas. Era una noche tranquila cuando todo cambió. Un instante que difuminó para siempre la línea que habíamos intentado mantener. Había pasado por la casa para dejar unas invitaciones de última hora para la boda, y como de costumbre, mi madre no estaba en casa. Felipe fue quien me abrió la puerta, con esa expresión serena y amable que siempre parecía llevar consigo, aunque sus ojos reflejaban el peso del día. La casa estaba envuelta en un silencio cómodo, roto únicamente por las suaves notas de un disco de jazz que sonaba en el fondo. Felipe estaba sentado en el sofá del salón, con una taza de té en la mesa de centro. Llevaba una camisa de lino ligeramente desabotonada y unos pantalones oscuros, un conjunto sencillo pero que resaltaba su porte elegante. Sin embargo, había algo diferente en él esa noche. Sus hombros estaban caídos, y el cansancio se notaba en cada línea de su rostro. «Te ves agotado»,
comenté mientras dejaba las invitaciones sobre la mesa. Él sonrió débilmente, pasando una mano por su cabello. Ha sido un día largo, admitió. Entre el trabajo y todo lo demás, apenas he tenido un momento para respirar. Deberías descansar, sugerí, aunque sabía que no era el tipo de persona que se permitía esos lujos fácilmente. Él suspiró, inclinándose hacia atrás en el sofá y cerrando los ojos por un instante. Lo sé, pero a veces parece imposible. Luego, como si hubiera recordado algo, añadió. ¿Podrías hacerme un favor? Solo un momento. ¿Te importaría darme un masaje en los hombros? Siento que llevo todo el día cargando el mundo encima. Su petición me tomó por sorpresa. Dudé un instante, notando cómo mi corazón comenzaba a latir con fuerza. Era un simple gesto de ayuda, algo completamente inocente. Y sin embargo, algo en su tono, en la forma en que lo pedía, hacía que el aire entre nosotros se sintiera distinto. Claro, respondí con un tono neutral, tratando de controlar el temblor en mis manos mientras me movía detrás de él en el sofá. Felipe se inclinó hacia adelante, dándome espacio para sentarme detrás de él. Coloqué mis manos sobre sus hombros, sintiendo de inmediato la tensión acumulada en sus músculos. Su camisa era suave al tacto, y el calor de su piel atravesaba la tela. Comencé a masajear con cuidado, buscando aliviar los nudos, y él dejó escapar un suspiro largo y profundo. Esto es justo lo que necesitaba, murmuró, su voz relajada, casi un susurro. Me concentré en el movimiento de mis manos, intentando ignorar la creciente tensión dentro de mí. Felipe tenía una presencia magnética incluso en los pequeños detalles. Los músculos de sus hombros, firmes bajo la tela suave de su camisa, cedían poco a poco bajo la presión de mis dedos, como si estuviera soltando un peso invisible que llevaba consigo. Cada respiración suya era profunda y pausada, casi como un susurro, haciendo eco en la quietud de la habitación. La ligera barba que cubría su mandíbula daba a su rostro un aire de madurez y cansancio, pero también una innegable fuerza. Su cabello oscuro, ligeramente desordenado, revelando unas sienes apenas tocadas por el paso del tiempo. Intenté convencerme de que esto no era más que un gesto inocente, un acto de bondad para aliviar su dolor. Sin embargo, con cada segundo que pasaba, los detalles de su figura, la línea marcada de su clavícula, la amplitud de su pecho que se alzaba y descendía con cada inhalación, la manera en que su cuerpo parecía relajarse bajo mi toque, hacían que la atmósfera entre nosotros se volviera más densa. ¿Aquí?, pregunté, presionando suavemente un punto donde la tensión parecía más intensa. Asintió lentamente, inclinando la cabeza hacia un lado y dejando al descubierto la línea definida de su mandíbula. Ahí, respondió con un susurro. Su voz envió un escalofrío por mi espalda, y mis manos se detuvieron por un momento antes de continuar, rozando sin querer el borde de su camisa. Él no se apartó. En lugar de eso, se hundió aún más en el momento, su respiración volviéndose lenta, casi sincronizada con la mía. Cuando finalmente giró ligeramente el rostro hacia mí, nuestros ojos se encontraron. Había algo en su mirada, una mezcla de agotamiento y vulnerabilidad que me desarmó por completo. Y en ese instante, el espacio entre nosotros pareció desaparecer, dejando únicamente el peso de lo que ambos sabíamos pero no nos atrevíamos a admitir. Los días que siguieron estuvieron llenos de un torbellino de emociones que apenas podía controlar. Entre los preparativos de la boda y mis visitas cada vez más frecuentes a la casa de mi madre, sentía cómo un peso invisible comenzaba a aplastarme. Mi prometido, Lucas, había empezado a notar mi comportamiento distante, y aunque no lo mencionaba directamente, sus ojos cargados de preguntas eran suficientes para hacerme temblar por dentro. Una noche, mientras cenábamos juntos en nuestro apartamento, Lucas rompió el silencio. ¿Está todo bien, Carlita?, preguntó, dejando su tenedor a un lado y mirándome con una mezcla de preocupación y cautela. Sí, claro, respondí apresuradamente, evitando su mirada. Solo estoy un poco estresada con todo lo de la boda. ¿Segura?, insistió, su voz firme pero cargada de ternura. Te siento diferente últimamente, como si estuvieras en otro lugar. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Lucas siempre había sido mi roca, mi refugio en los momentos más oscuros de mi vida. Su amor por mí era incondicional, puro,
y ahí estaba yo, traicionando esa confianza en silencio, permitiendo que una atracción prohibida nublara mi juicio. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama, mirando al techo, mientras Lucas dormía a mi lado, su respiración tranquila contrastando con el caos en mi mente. Pensé en todo lo que habíamos construido juntos, en los planes que teníamos, en la promesa que había hecho de compartir mi vida con él. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Al día siguiente, volví a la casa de mi madre, decidida a enfrentar lo que sentía. Felipe estaba en el jardín, podando unas plantas, su camisa arremangada y el sol iluminando su rostro con una calidez que hacía imposible no fijarse en él. Pero esta vez, algo dentro de mí había cambiado. Felipe, lo llamé, mi voz firme pero temblorosa. Él se giró hacia mí, limpiándose las manos con un trapo, y me miró con esa mezcla de gentileza y gravedad que siempre lo caracterizaba. ¿Todo bien, Carlita? No, respondí, dando un paso hacia él. Esto no está bien. Su expresión se oscureció, y dejó el trapo a un lado, acercándose lentamente. Lo sé, dijo en voz baja, su mirada llena de la misma culpa que me había estado atormentando. No puedo seguir haciendo esto, continué, mi voz quebrándose. Lucas, él confía en mí. Me ama, y yo lo estoy traicionando. Felipe asintió lentamente, sus hombros cayendo como si un enorme peso se hubiera depositado sobre ellos. Tienes razón, dijo finalmente, su voz cargada de pesar. Esto nunca debió suceder. Pero, no digas nada más. Lo interrumpí, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. Lo que sea que sentimos, no puede ser más fuerte que lo correcto. Yo tengo que volver a mi lugar, Felipe. Y tú también. Por un momento, el silencio entre nosotros fue ensordecedor. Luego, él dio un paso hacia mí y tomó mis manos entre las suyas, sus dedos cálidos pero temblorosos. Siempre desearé lo mejor para ti, Carlita, dijo con una sinceridad que me rompió el corazón. Yo asentí, apartando mis manos y dando un paso atrás. Gracias, Felipe, por todo. Pero esto tiene que terminar. Me fui de la casa esa tarde con el corazón hecho pedazos, pero con la convicción de que había tomado la decisión correcta. Sabía que no sería fácil, que el peso de lo ocurrido me acompañaría durante mucho tiempo, pero también sabía que Lucas merecía mi amor completo, sin sombras ni secretos. A partir de ese día, me dediqué a reconstruir la relación con mi prometido, a devolverle la confianza que él siempre había depositado en mí. Y aunque los recuerdos de Felipe seguían siendo un eco lejano en mi mente, decidí dejarlos atrás, como un capítulo que nunca debió escribirse. La decisión llegó como un trueno en una tarde silenciosa. Felipe, tras semanas de distancia y miradas cargadas de emociones no dichas, reunió el valor para anunciar su decisión de separarse de mi madre. Lo hizo con una mezcla de firmeza y tristeza, como si cada palabra que pronunciara le pesara en el alma, pero supiera que no había otro camino. Esto no es solo por mí, dijo con voz serena pero resuelta mientras ambos estaban en la sala. Sé que nuestra relación ha estado rota durante años. Ya no somos felices, y seguir prolongando esto solo nos hace daño a los dos. Mi madre, fiel a su naturaleza, no mostró sorpresa. Tal vez porque lo había anticipado, o quizás porque su orgullo no le permitía exteriorizar emociones. Lo escuchó con los brazos cruzados, su rostro frío como el mármol. No intentó detenerlo. En el fondo, sabía que aquel matrimonio había sido una lucha constante y aunque no lo admitiera, la partida de Felipe era una liberación para ambos. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de los dos mencionó, era el verdadero peso detrás de su decisión. Felipe no me buscó para despedirse, ni intentó dejarme una carta o un mensaje. Simplemente desapareció, como si nuestra historia fuera un capítulo que él mismo había decidido cerrar. Me enteré de su partida a través de mi madre, quien lo mencionó casualmente durante una conversación. Felipe se fue. Dijo que quería viajar, encontrar un propósito lejos de aquí. Me quedé en silencio, sintiendo cómo las palabras se hundían en mi pecho. Parte de mí lo entendía. Había demasiada culpa, demasiada confusión. Su partida era su manera de buscar redención, de escapar de una vida que ya no le pertenecía. Supe, a través de algunos comentarios de conocidos,
que había decidido retomar su pasión por la fotografía. Siempre había mencionado, en esas conversaciones fugaces, su amor por capturar paisajes y momentos de la vida cotidiana. Ahora, parecía decidido a perseguir ese sueño, dejando atrás el peso de un matrimonio fallido y una conexión prohibida que jamás debería haber existido. Por mi parte, me aferré a Lucas como un náufrago se aferra a una tabla en medio del océano. Volví a centrarme en los preparativos de nuestra boda, en construir un futuro que parecía haber quedado en pausa durante demasiado tiempo. Lucas, con su amor inquebrantable, nunca dejó de creer en mí, incluso cuando yo misma dudaba de quién era. El día de nuestra boda fue hermoso. Mientras caminaba hacia el altar, con Lucas esperándome al final del pasillo, sentí una paz que no había sentido en meses. Él era mi hogar, mi refugio. A su lado, podía empezar de nuevo. Sin embargo, en las noches tranquilas, cuando el mundo se sumía en el silencio, los recuerdos de Felipe regresaban como un susurro lejano. No con dolor, sino con una melancolía suave, como un libro viejo que había decidido guardar en lo más profundo de mi estantería, lejos de las miradas curiosas. Era un capítulo de mi vida que debía permanecer oculto, un secreto que nunca compartiría. Con el tiempo, esos recuerdos se desvanecieron, reemplazados por los días felices que construí con Lucas, pero, de vez en cuando, al escuchar el clic de una cámara o al ver una foto de un paisaje lejano, pensaba en Felipe. No con arrepentimiento, sino con una comprensión silenciosa de que a veces, las conexiones más intensas son también las más efímeras. Así, nuestra historia quedó enterrada en el pasado, un fragmento de mi vida que, aunque imposible de olvidar, aprendí a aceptar como parte de lo que me convirtió en quien soy, y mientras avanzaba junto a Lucas hacia un futuro brillante, Felipe continuaba su viaje, persiguiendo su propia redención bajo cielos que jamás compartiríamos.